Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Minicursos. Hoy vamos a ver qué características tiene y cómo funciona una mecha específica para acero inoxidable. Bueno amigos, empezamos. Lo primero que vamos a decir, vamos a hablar un poquito sobre el acero inoxidable. El acero inoxidable es una combinación de acero y cromo. Por lo menos un 12% de cromo tiene que tener para que se convierta en acero inoxidable. Después hay muchísimas variantes, incluso con más cromo, con algunos otros metales, con diferentes proporciones. Pero bueno, no nos vamos a meter a fondo en eso porque es todo un mundo. Lo que sí podemos decir como cuestión básica es que cualquier acero inoxidable es una parte de acero y una parte de cromo. El acero inoxidable se usa en muchísimas industrias. Se usa, por ejemplo, en los cubiertos con los que comemos todos los días. Se usa en la industria del petróleo, en la petroquímica, en la industria alimenticia. Se usa en la joyería, se usa en la medicina. Es uno de las aleaciones más usadas. Es un material muy duro, muy tenaz y es muy difícil de mecanizar justamente por su dureza y por su tenacidad. Al momento del mecanizado con brocas se tiene que hacer a muy pocas revoluciones por minuto y siempre con lubricación. Bueno, muy bien, esta es la mecha para acero inoxidable, específica para acero inoxidable de EZ. Lo primero que vamos a decir respecto a la geometría de esta mecha es que tiene un núcleo mayor que lo normal, o sea, la parte interior de donde sale el helicoide tiene más sección que lo normal. Si la comparamos con otra mecha vamos a ver que es como una mecha como más gorda, digamos, en su interior. Lo que genera que el núcleo sea un poco más, que tenga más sección que lo normal, o que las mechas genéricas, es que le da más rigidez a la mecha. Permite, evita, digamos, mejor dicho, que sea flexible la mecha, y eso hace que pueda mecanizar mejor este acero inoxidable. Después, por otro lado, otra característica fundamental de esta mecha para acero inoxidable es el ángulo del filo, que tiene un ángulo de 130 grados. Lo que hace es un ángulo que tenga un ataque más agresivo que el ángulo por ahí de 90 grados, por ejemplo, que es más en punta. Eso también hace que la mecha flexione menos y le cueste menos atacar un material tenaz y duro como es el acero inoxidable. El filo de esta mecha vemos que tiene un filo que se llama split point. Lo que hace el split point que decíamos es permite un centrado correcto de la mecha sin necesidad de hacer perforaciones previas. Reduce el esfuerzo de avance y evita el deslizamiento inicial que se produce en una mecha convencional. Respecto al ángulo del helicoide, tenemos un ángulo de 35 grados, que es lo que sería una descarga de viruta, evacuación de viruta semi rápida. Bueno, vamos a poner a prueba la mecha esta. Vamos a hacer una perforación en la mínima velocidad que permite mi agujereadora. Y además vamos a hacer al lado una perforación, bien digo, con una mecha genérica para poder comparar. En ambos casos vamos a utilizar el lubricante en pasta de Haugen. Muy bien, ese fue el primer agujero que hicimos con la mecha
de EZ. Ahora vamos a ver un poco en detalle, pero en principio, por la forma de la viruta y el material está frío, podemos ver un excelente resultado. Bueno, ahí tenemos una mecha genérica. Vamos a hacer un agujero al lado. Pusimos también lubricante, misma velocidad de la agujereadora. Vamos a ver qué pasa. Ya se escucha diferente, no sé si notan el sonido. Muy bien, no sé si escucharon el sonido. A ver. Miren, podemos ver que nos dejó un taponcito abajo y quemó la madera, no sé si se puede ver. Muy bien, bueno, el agujero quedó perfecto. Se lo ve un poquitito más chiquito el agujero, así a simple vista, y el metal está, la planchuela está caliente, está verdaderamente caliente. Así que bueno, conclusiones. Bueno, conclusiones. Como vieron, hizo muchísimo ruido esta mecha genérica. El material se calentó mucho más. La viruta fue más chiquita, casi polvo, más inconsistente. Y bueno, en general, como siempre, las herramientas específicas para cada material funcionan mejor. Por algo son desarrolladas de esa forma. Así que bueno, espero que les haya gustado esta comparativa. Acá tienen el resultado y gracias por estar ahí. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor pongan un like, comenten, suscríbanse y nos vemos la semana que viene con algún proyecto. Chau.